siguientes documentos para esta sesión. Se confirma la asistencia del abogado de la Unidad de Sociedad Parlamentaria de la BCN, señor Juan Pablo Cavada, que también asistió en la sesión pasada con motivo del delito de incendio en lugar destinado a culto. Asistan también en forma telemática para el primer punto en tabla los abogados de la Corporación Comunidad y Justicia, señores Álvaro Ferrer y Gustavo Baer. También para el segundo punto en tabla, la señora constitucionalista doña Marisol Peña confirma su asistencia en forma telemática a la sesión del día de hoy, como el señor Fernando Atria y el señor Jorge Correa Sutil. Se excusó el señor Germán Concha. Su Secretaría de Prevención del Delito envía informe trimestral sobre respuesta a glosas de la ley de presupuesto, Oficio de Gendarmería de Chile, referido a información consolidada del tercer trimestre, ley 21.516, presupuesto del sector público del año en curso. El señor Jorge Peña Fernández, representante de la Organización Unidad Ciudadana por Chile, solicita ley para permitir la inscripción de organizaciones de la sociedad civil en campañas del plebiscito a favor o en contra. Adjunta resolución del CERVEL, que acepta la solicitud de inscripción en el registro de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y parlamentarios independientes para el plebiscito constitucional de las entidades que se indican. Se tendrá presente, señor presidente. Se han recibido los siguientes oficios de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Remite información requerida a glosa número 05 del tercer trimestre, glosa número 6 y glosa 7, todas del programa para el Ministerio Público. Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile informa razones de rechazo a propuesta presentada por su secretario de Justicia. Solicita intervención. Oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por el cual informa respecto de glosas de la ley de presupuesto a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referida a cronograma y estado de avance de la ley sobre entrevistas videograbadas. Oficio reservado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a Sename. Correo electrónico de la señora Mónica Pérez Ávila de Espacio Sano, solicita respetuosamente se reactiven las gestiones para que la estación de Metrotren de la comuna de Requinoa vuelva a estar operativa. Solicitud del diputado señor Sánchez, por el cual solicita invitar para el proyecto de ley de incendio a la señora Magdalena Lira, directora de la Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre, a la señora Mariela Pinstein, académica de la Universidad Católica, directora del Centro UC de Derecho y Religión, y don Rodrigo Espinosa, penalista, magíster y doctor en Derecho Académico de la Universidad de los Andes. Confirma su asistencia. Lo otro también, señor presidente. Correo electrónico del diputado señor Luis Sánchez para solicitar a la comisión que tome medidas y acuerdos inmediatos en relación. No está por aquí esto es el diputado señor Luis Sánchez, me dirijo a ustedes para solicitar a la comisión que se tomen medidas y acuerdos inmediatos en relación con la designación de María Elena Leiva como notario de los Espejos. En particular, que se cita al ministro a explicar y responder preguntas de los diputados respecto a las razones que se tuvieron presentes para nombrar a la señalada notario en el cargo y no ejercer facultades legales para completar la terna. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la terna, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que con el revuelo que esto ha generado en los últimos días y por supuesto con el debido respeto, señor presidente, yo creo que el mínimo que debemos aplicar aquí en esta comisión es no hacer como que no pasó nada, como que afuera no existe este ruido, como que afuera no está en un tremendo cuestionamiento, no solo usted personalmente, presidente, sino que la forma de nombramiento de los ministros, la actitud por parte del gobierno para efectos de concretar esta designación y la forma también en que actuó la Corte de Apelaciones en este caso. Yo creo que aquí el problema principal frente al que estamos es que esta es la Comisión de Constitución por la cual pasan, si no la totalidad, la mayor proporción de proyectos de ley impulsados, patrocinados o defendidos por el Ministerio de Justicia. Y en ese sentido, perdona que se lo diga porque no es nada personal con usted, presidente, pero evidentemente el resto no contamos con toda la información. Afuera en la calle la ciudadanía menos todavía. En su rol como presidente usted incide de forma determinante en la forma como se conduce y cómo se da trámite y las decisiones que se toman respecto de las indicaciones que se presentan, por ejemplo, los días que se ponen tabla, los invitados que se reciben. Evidentemente hay infinitas razones para tener dudas respecto de si ha habido o no ha habido algún interés o alguna incidencia o alguna influencia indebida en el proceso de nombramiento de la señora María Elena Leiva. Y yo creo que lo mínimo que deberíamos hacer acá es dos cosas que era lo que señalaba en el correo. En primer lugar, invitar al señor ministro
a la brevedad. Y en segundo lugar, en la conformación de la tabla, no priorizar al menos los proyectos de ley que vengan directamente del Ministerio de Justicia, porque hay explicaciones que dar antes de eso. Precisamente por lo que he señalado, porque puede estar... Son las urgencias. Sí, más allá de lo que establece, o sea, evidentemente las urgencias no podemos saltarlas, pero lo que voy es que no tenemos ninguna claridad respecto de si en la forma en que, en su rol, presidente, usted ha conducido la tramitación de los proyectos de ley que vienen del Ministerio de Justicia, ha habido algún acuerdo detrás, ha habido algún trato preferente o ha habido alguna medida de la cual los demás no tenemos conocimiento. No quiero meterme más en detalle porque tampoco quiero afirmar cosas de las cuales no tengo pleno conocimiento, pero creo que hay suficientes razones para tener dudas, inquietudes más que razonables y por lo mismo quiero que tengamos especial cuidado en esa situación que saca el ministro, que sea personalmente al ministro. A mí no me gustaría que en este caso en particular venga el subsecretario a hablar por el ministro. Yo creo que aquí tiene que ser el ministro Cordero personalmente quien venga a dar esas explicaciones y señalar cómo fue que funcionó esto y no solo informarnos, sino que por supuesto contestar las dudas y preguntas que podamos tener los diputados miembros de esta comisión y también otros miembros de la Cámara que quisieran venir. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputada Giles, sobre la cuenta. Gracias, presidente. Presidente, yo me he sentido, para serle muy franca, poco escuchada y he sentido además que no hay un cabal respeto al reglamento cuando he pedido, y ahora me veo en la obligación de hacerlo nuevamente, que tomemos una posición como comisión respecto de la ausencia ya, si no me equivoco, por 15 sesiones consecutivas del ministro de Justicia. Quisiera preguntarle, entre otras cosas, por su intermedio a la Secretaría si eso es efectivamente así. No me satisface la respuesta de si fue invitado o no fue invitado, porque eso es una formalidad absurda, sobre lo que yo he llamado la atención, y a usted le consta, presidente, sesión tras sesión, es a la ausencia del colegislador, cuyos deberes, uno de sus deberes fundamentales es estar presente en esta comisión. Si es invitado o no es indiferente. Me he visto en la obligación poco grata de poner como ejemplo al ministro Larraín de la administración pasada, que estuvo presente permanentemente en esta comisión, tanto en los proyectos que eran de su administración como en los que eran de determinación de esta comisión o eran iniciativas parlamentarias. Y nos encontramos con un ministro que ha venido 2 veces a esta comisión, a mi modesto juicio, actuando a la virulí, y que no cumple con su obligación de estar presente en esta comisión. En ese sentido, yo quiero reiterar que he señalado anteriormente en esta comisión que he presentado un oficio y he hecho gestiones de distinto tipo, buscando una respuesta del ministro respecto de una cantidad de 89 cajas con restos de detenidos desaparecidos que están bajo su responsabilidad, para que venga a dar cuenta respecto de cuáles son las acciones que ha hecho o ha dejado de hacer para identificar esos restos, de los cuales, según entiendo y entiende el país, él es el responsable de un supuesto programa para lograr encontrar la verdad respecto de esos restos. Y yo tengo la seria impresión de que no ha habido gestión alguna del ministro. El ministro tiene tiempo para ir a los Panamericanos, para pasearse en los programas de televisión, para dar cuñas, para contar la historia de su vida, de su padre, de su hermana, de su abuelo, pero no tiene tiempo aparentemente, señor presidente, para venir a esta comisión. Por lo tanto, yo quiero, presidente, reiterar mi petición por enésima vez, recordar por su intermedio, pedirle que la Secretaría nos diga a cuántas sesiones ha dejado de venir el ministro. Me parece que son 15, y por lo tanto, efectivamente, quiero sumarme a la petición que se acaba de hacer en el sentido de representarle al ministro la urgencia de que él venga a esta comisión, tanto a tratar los temas que nos atañen legislativamente como los temas contingentes que sea necesario ver aquí, salvo que él quiera que los veamos en otra parte. Yo insto, me parece mejor idea,
Yo insto, me parece mejor idea que los temas contingentes y los temas legislativos los veamos aquí, presidente. Me parecería mala idea que no los veamos aquí. Y por lo tanto quiero insistir, llamar una vez más por su intermedio al ministro y pedirle, presidente, derechamente, ya que esta petición le he hecho en infinitas oportunidades sin ningún resultado, pedirle que ojalá por su intermedio pudiéramos tomar una resolución como comisión de pedirle efectivamente al ministro que asista urgentemente a una sesión de esta comisión. Muchas gracias, diputada Giles. Llegó el reemplazo de que no lo vi yo. Sorry. Sí, presidente, Sí. ya se dio cuenta en la penúltima sesión Ah, del reemplazo permanente de la diputada Orsini por la diputada Pérez. sea muy bienvenida, diputada Orsini. Esperamos que nos vaya muy bien en esta tramitación. Hoy hay dos solicitudes, una que me gustaría plantear, en la cual obviamente no estoy implicado y la otra me tengo que inhabilitar, que es la solicitud que plantea la diputada Pamela Giles en ordenar las materias propias de legislación y también en contingencia, en particular el de restos óseos, para que oficiemos al señor ministro para que comparezca en esta comisión a dar debida cuenta de aquello, si están todos de acuerdo por unanimidad. Y en la segunda temática, y en la solicitud del diputado Sánchez respecto de informar sobre el nombramiento de la Notaría del Espejo al señor ministro, también, para que venga a informar el ministro a la comisión. Diputado Longo. A propósito de eso, podríamos aprovechar que el ministro venga, como dice la diputada Giles, a informar de otros proyectos que él tiene injerencia. De todas Yo maneras. creo que podría ser dentro, porque además hay un proyecto en segundo trámite en el Sí. Senado, por lo tanto también podría adelantarnos cómo va eso. De todas maneras. Quizás sería bueno Sí, tener estamos de acuerdo. un pack Sí. respecto a eso, pero cerrar con este punto, presidente. Sí. Yo creo que nosotros como Parlamento constantemente estamos expuestos a la opinión pública. Y a mí no me parece positivo que constantemente se esté generando un manto de dudas respecto a cómo ejercemos nuestras funciones públicas, porque estamos constantemente bajo la vitrina pública. Y yo creo que eso hay que dejarlo bien establecido, porque los antecedentes son vitales para efectos de poder hacer una denuncia. Y si no, son rumores, y esos rumores en general terminan afectando a las familias y a las personas que hay detrás y generan un daño permanente. Entonces yo quiero hacer esa salvedad, porque yo creo que a todos nos va pasado y nos va quizás seguir pasando, pero entre nosotros tenemos que ser responsables respecto a aquello, presidente. Dicho eso, presidente, obviamente que doy mi unanimidad para la visita al ministro de Justicia. Muchas gracias, diputado Longton. Diputada Cariola. Sí, presidente, es que a mí también me parece bastante complejo, pues yo entiendo que el diputado que ha hecho la solicitud quiera marcar con esto un punto político, y usted se inhabilita, y me parece que lo importante de esto es más bien establecer como criterio que el ministro pueda dar cuenta en esta comisión de, bueno, cuáles son los criterios con los cuales en general se hacen estos nombramientos, más que la particularidad. O sea, yo daría la unanimidad en ese caso, pero con una invitación más bien en lo general, que establecer una particularización, porque me parece que, claro, la prensa aquí ha marcado un punto y se ha hecho una discusión, pero a mí me parece que eso también tiene un objetivo, y no estoy dispuesta a seguirlo alimentando, como lo ha dicho el diputado Longton. Comparto con él que hay debates públicos que se hacen con objetivos bastante maliciosos de denostar o de poner en tela de juicio a una u otra persona que juega una labor pública. En este caso sabemos que eso tiene un enfoque en usted particularmente, presidente. Entonces yo estoy por darle unanimidad, no tengo problema que hablemos del tema, de cómo se nombran este tipo de cargos, pero en términos generales, y entre ellos que el último tema que ha estado en cuestión públicamente, que también sea parte de esa conversación. Muchas gracias, diputada Cariola. Sobre el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo quiero abordar por su intermedio lo que había señalado recién la diputada Cariola, de que habría, al parecer, una intención maliciosa de quien está levantando esta solicitud, que soy yo. Hay una intención por la probidad, hay una intención por la transparencia, hay una intención por la que le respondamos de cara a la ciudadanía, que esto no es una maña de uno o dos periodistas en la televisión por indagar esto.
De verdad quiero machacar el punto, porque esto no es un tema de que tenemos que ser cuidados con que el escrutinio no sea excesivo. Usted, presidente, preside esta comisión en particular. Si hubiese sido, por último, un diputado de la Comisión de Medio Ambiente, no sé, o la Comisión de Cultura, no sé, una comisión distinta que no tuviera nada que ver con el Ministerio de Justicia, yo quizás lo podría haber visto con otros ojos. Pero aquí evidentemente hay un tema que es problemático. Entonces, yo tampoco soy partidario de que se trate tan a la liviana. Hay que preguntarle específicamente este tema al ministro, y tampoco voy a aceptar que se me trate de apuntar con el dedo como de actuar maliciosamente o de forma interesada, porque creo que de verdad esto es un estándar mínimo. De verdad es un estándar mínimo dar una respuesta en el fondo, con toda la transparencia que tienen las comisiones, a todos los chilenos. Y no es una cuestión particular con usted ni con nadie en esta comisión. Muchas gracias, diputado. Me parece importante, como no hay unanimidad como yo la propongo, es que sometamos a votación, en particular, lo que plantea la moción que plantea la diputada Cariola, en que el informe del señor ministro respecto de los proyectos en actual tramitación, efectivamente el tema de los restos óseos, su presencia en la comisión en los proyectos de ley, sea en relación con la generalidad y no particularizando. Eso lo voy a someter a votación. ¿En votación? Sí, por supuesto. Sí, diputada Cariola. Es que yo no veo una contradicción, yo lo que estoy diciendo es que estoy dispuesta a dar la unanimidad para la invitación para que se trate en términos generales con los criterios y que también se le pueda preguntar ese tema en particular. Perfecto. Solo que la invitación no se haga solo por ese punto, lo que estoy sumando es que sea ese, exacto, Sí. en términos Sí, generales. Gracias, diputada. Presidente, para que no nos confundamos, usted, entiendo, ya sometió a votación la propuesta que yo hice y ya fue aceptada. Sí, unánime. ¿Ya? Esto es otra cosa. Sí. Entonces, como que no mezclemos temas, Ok. porque ya hay una propuesta que está clara y no hay discusión respecto a ella. Ok. Diputado Benavente, luego la diputada Orsini. Presidente, y justamente para que también se entienda esto en el marco de a lo mejor de un informe global respecto de los nombramientos de una serie de notarías o conservadores que llevan bastante tiempo suspendidos. Entonces también yo creo que es un tema que hay que tocar al ministro de Justicia, más allá del tema en particular que es inevitable que se le pregunte aquí, y no por un cuestionamiento de usted, presidente, pero Sí. es un tema que hizo noticia, pero también existe, en los nombramientos llevan mucho tiempo detenidos, y eso es importante también que el ministro de Justicia responda qué criterios se están adoptando para los nombramientos y por qué tanto tiempo hay notarías sin nombrarse, sin designarse. Muchas gracias, diputado Benavente. Diputado, entonces estamos, diputado Ilavaca, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo entonces? ¿Sí? Diputada Orsini. Sí, presidente, ya que va a venir el ministro de Justicia a dar cuenta de estas dos situaciones, yo quisiera agregar una tercera, chiquitita, pero para que pudiésemos agregarlo si es que hay acuerdo en esta comisión. Respecto al nombramiento de los ministros de Corte, de la Corte de Apelaciones, desde abril de este año que está pendiente de nombrarse un ministro de Corte, hay una terna que entregó la Corte Suprema hace ya 7 meses y todavía no se nombra, hay un retraso importante en la Corte de Apelaciones de distintos recursos y creo que urge que ese nombramiento se dé curso. Entonces quisiera pedir que nos pudieran dar cuenta a esta comisión de por qué hay 7 meses de retraso, Corte de Apelaciones de Santiago. Hay 7 meses de retraso en ese nombramiento y ¿qué pasa? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué no se ha nombrado hasta ahora ese cupo faltante? Ya, muchas gracias. Entonces, por unanimidad, yo me inhabilito en lo que refiere a eso. Yo solo quisiera, ya le he dado la palabra, diputado. Mira, yo solo quisiera hacerme cargo de ciertas cosas. Cuando usted plantea, diputado, este manto de duda o se imputa, efectivamente es una imputación. Yo se lo quiero aclarar aquí a la cara y también frente a todos los compañeros de la comisión. Yo no tuve absolutamente ninguna incidencia en el nombramiento de mi hermana en la notaría de Los Espejos. Y se lo quiero decir a su cara, porque de manera transparente, lamentablemente, se le ocurran muchas cosas. Esa ha sido la forma en que yo he trabajado siempre, en la vida privada y también en la pública, y por eso doy la cara frente a los miembros de la comisión. Entonces, quisiera dejar ese tema. Usted tiene el legítimo derecho de creerme o no, pero quiero dejarlo sentado. En segundo lugar, es muy difícil defender a un familiar porque uno ya está inhabilitado. Pero quisiera solo hacer presente esa circunstancia que a mí en caso alguno se me hubiera ocurrido, ni siquiera por prudencia, ni además, Luis, Fernando, porque es la forma de proceder
en el servicio público, de influir de esa manera menos en el nombramiento de mi hermana, ni en ese nombramiento ni en ningún otro, y quiero dejarlo meridianamente claro. Después, hacerse cargo del nombramiento de una pariente tan cercana como una hermana, postulación respecto de la cual yo no estaba de acuerdo, porque sabía que eventualmente tenía esos problemas, y lo cual no voy a tratarlo en esta comisión. Me acarreó bastantes problemas familiares, pero yo no puedo ser óbice, ni mi hermana tiene la culpa de tener un hermano diputado que ejerza. Se cumplieron todos y cada uno de los requisitos de postulación del artículo 463 del Código Orgánico Tribunal y el artículo 252 del mismo cuerpo legal para poder postular. Solo hacer presente, tomando un poquito lo que planteaba la diputada Orsini, que hay que distinguir entre, y me he preocupado de estudiarlo, de distintos tipos de oficios. Este concurso en Lo Espejo en particular, que es muy difícil de poder alegar porque tengo un vínculo tan directo, se prorrogó en 4 oportunidades. En 4 oportunidades. Mi hermana servía ese oficio de manera interina desde el mes de febrero del año 2022. Luego de 4 prórrogas, al no haber postulantes a este oficio, postularon 153 abogadas y abogados que cumplieron esos requisitos, los requisitos que establece la ley para poder postular. Se hizo un examen de conocimientos específicos, de habilidades y destrezas. De esos 153 abogadas y abogados pasaron y aprobaron ese examen 19. Esos 19 fueron sometidos a un proceso de entrevista psicolaboral, en el cual calificaron finalmente 7. Y de esos 7 nombres, la Corte de Apelaciones respectiva forma una terna. Entiendo que había consideración de haber servido ese cargo de manera interina durante 1 año y 9 meses, habilitó para obtener esa votación, y luego el ministro ha dado debida cuenta de la forma del nombramiento, porque el primero renunció, planteó al señor ministro, y el segundo había sido nombrado recién en la 4ª notaría de Copiapó. Pero quisiera hacerme cargo de otro problema, para despejar cualquier duda, Luis Fernando, te lo planteo. Podemos tener diferencias políticas, pero créame que para mí es un tema muy incómodo como familiar. Pero hay un problema de las comunas populares que nadie postula. Esto no es lo mismo que una notaría en Valparaíso, en Vitacura, en Santiago. Las comunas populares no tienen servicios notariales porque nadie postula. En este caso, durante 2 años se hizo un concurso y 4 prórrogas. Lo mismo sucede, y me preocupé de informarme, con la notaría de Cerro Navia, que lleva 3 prórrogas. Lo mismo ocurre con Pedro Aguirre Cerda y con La Pintana. 153 luego de 4, pero no todos los que califican, Luis Fernando. Y no se han podido formar ternas en Cerro Navia, tampoco en Pedro Aguirre Cerda ni en La Pintana. De hecho, los oficios de notaría y conservador de La Pintana y de Pedro Aguirre Cerda se fusionaron con el conservador de bienes raíces para ser más atractivo. No es lo mismo un oficio en una comuna vulnerable y popular que otro oficio. Yo solo lo quería marcar como referencia, le vuelvo a reiterar a usted de que es difícil, yo tengo mi opinión, me tengo que inhabilitar. Este proyecto de ley que moderniza el sistema notarial y cambia la forma de designación de los notarios, fue aprobado por esta propia comisión, la cual usted no formaba parte, usted no era miembro de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior, y fue aprobada luego de una larga tramitación, y está en el Senado desde el año 2019. Y se aprobó una modificación absoluta al sistema notarial y registral y a la forma de designación. Y en esas votaciones, por tener una vinculación, yo me inhabilité y me quisiera hacer cargo al final de eso último. Se habla de los Leiva, que tienen muchas notarías. El hermano de mi padre es notario en Quirihue, fue nombrado el año 1970 como secretario del Juzgado de Letras, y el Juzgado de Letras de Quirihue también llevaba la función de ministro de fe y de notario. Mi hermano, que además es mi hermano gemelo, él trabaja en el Poder Judicial desde el año 1998 y es notario del año 2005, mucho antes de que yo participara en política. Y cuando se alude a un primo, que es el hijo del tío de Quirihue, justamente él postuló, le pregunté, 150 veces, quedó en 23 ternas y fue nombrado por el ministro Hernán Larraín en el gobierno del presidente Piñera. Comprenderá usted que la cercanía mía con el gobierno del presidente Piñera no era tal, y tampoco hubiera incidido en la solicitud de un pariente cercano. No. Eso como que atenta contra mi inteligencia, porque uno sabe los efectos que se producen. Por eso le quería plantear, Luis Fernando, de que esto también es muy incómodo, desacredita la función, en los familiares súper complejo, porque yo tampoco di mi aquiescencia para que se generara esa postulación, porque uno entendía cuáles son los efectos que lamentablemente algunos le pueden dar. Y sí, Luis Fernando, nosotros podemos tener diferencias políticas, de opinión o incluso legislativas, pero en caso alguno, primero intervine en el nombramiento. Esa no es la forma que tengo yo en mi actuar y me proceder en la vía pública, por eso
por eso presido esta comisión, y lo que me gustaría, y le pido disculpas a la comisión, es despejar absolutamente, Luis Fernando, de que exista, como usted plantea, o yo tal vez mal entiendo, un contubernio en la forma de tramitar los proyectos de ley. Los proyectos de ley del Ejecutivo se tramitan porque tienen urgencia. De hecho, los dos proyectos de ley que estamos viendo hoy día no son del Ministerio de Justicia, porque dejamos un día para mociones. Uno, a expresa solicitud suya, que es la quema de iglesias que estamos tramitando hace 3 semanas, y usted me lo pidió como miembro de esta comisión del Partido Republicano, yo socialista, pero accedí porque es lo que corresponde en mi calidad de presidente de la comisión. Y el otro, que también pidieron otros diputados respecto de los gobernadores. Entonces, quiero, no sé si será suficiente, tal vez no lo sea, pero dejar meridianamente sentado esa circunstancia, que mi preceder en caso alguno, que no intervine, si eso le basta a usted, está bien, usted tiene el legítimo derecho, Luis Fernando, de pedir las explicaciones de quien corresponda, pero créame que es una situación muy incómoda, pero en caso alguno ha incidido en la tramitación que yo he desarrollado como presidente de la comisión, y muchas veces tal vez no sea su intención, pero efectivamente se denosta a una familia. Espero haberle aclarado cuáles son los términos, que son totalmente distintos. Los niveles de profesión de cada uno de los parientes son distintos, así como los hijos de médicos son médicos. Yo provengo de una familia de muchos abogados, los militares son muchas veces militares también, los políticos son muchas veces políticos también. Y sí, finalmente, en el tema de asignación y nombramiento, sí hay muchos problemas actualmente también, y esos fueron corregidos por esta comisión y por la Cámara de Diputados, que la aprobó en general y en particular, y que hoy día se tramita con urgencia al Ejecutivo, en discusión particular en el Senado. Entonces, me pareció que incluso un proyecto que usted presentaba era mucho más idóneo acelerar el trámite y presentarlo en segundo trámite constitucional, porque está en discusión en particular. Solo eso, espero cerrar el tema, no quiero intervenir más. Les vuelvo a insistir, pucha. Sí, pero con esto termino la cuenta, diputado, y le ruego me disculpe, pero vamos a dar paso a los proyectos de ley, porque tengo los profesionales tienen que irse. Por favor, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, solicitarle a la Secretaría también, y si se pudiera tomar el acuerdo, si prefieren hacerlo al final, bueno, que lo plantee el presidente, tomar acuerdo para que se puedan poner también de forma preferente en la tabla todos los proyectos de ley que pueden estar pendientes respecto de notarías. Yo creo que sería un gesto, en el fondo, pero razonable. Discúlpeme, que es una petición concreta. Cerraron la cuenta. Yo lo único que le quiero plantear, que es importante también, Luis Fernando, es que en segundo trámite constitucional se está discutiendo en particular todo el sistema de designación de notarios y conservadores, y también de modernización del sistema notarial, que fue aprobado en esta. Entonces, si eventualmente quiere agilizar el trámite o algo, yo le sugiero oficiamos que vía indicación, oficiamos al Senado para que nos informe el estado de avance. ¿Le parece? Sí. Ok, se aprueba por unanimidad, se aprueba por unanimidad. Diputado Ilabaca. Presidente, antes que cierre este tema en particular, yo quiero también decir algunas cosas. Primero, yo confío en los dichos suyos respecto a lo que ocurre, pero lo cierto es que, y ahí me sumo a la solicitud de la asistencia del ministro de Justicia, que el tema de los nombramientos de notarios, en realidad el mundo de los notarios y los conservadores es un mundo de un nivel de lobby feroz. Y ahí es importante pedirle al Ministerio de Justicia y al gobierno en particular que logre sacar rápidamente un proyecto de ley que nosotros aprobamos en esta Cámara de Diputados hace más de 2 años. 2 años. Entonces, un mundo que lamentablemente es oscuro, donde existen cobros muchas veces excesivos, con niveles de remuneraciones que son altísimos, requiere una atención preferente. Porque si hay un mundo privilegiado, y ojo, todavía está pendiente un oficio que pedía hace ya bastante tiempo el ministro de Justicia, que dé cuenta respecto a todos los notarios que en uso de los derechos y beneficios de la pandemia nombraron suplentes, entonces se fueron a sus casas, tienen un medio pollo trabajando en las notarías y ganan lo mismo que siempre. Ese tipo de cosas es algo que genera una casta privilegiada. Y yo espero que el ministro de Justicia venga, se haga presente, porque es bueno además la transparencia, ¿ya? Y yo felicito que usted haya abordado el tema de manera tan frontal como lo acaba de hacer, y espero que en esa asistencia el ministro de Justicia nos pueda dar luces, y insisto, es prioritario que el gobierno también le dé urgencia de discusión inmediata a un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado hace 2 años. Muchas gracias, diputado Ilabaca. Solo a mayor abundamiento, este proyecto fue despachado por la Cámara de Diputados en enero del año 2020 al Senado.
No, en el Senado está en votación, me preocupé en discusión en particular, pero esta corporación y esta comisión hizo su trabajo y planteó una movilización profunda del sistema notarial y también de designación, que hoy día está en el Senado y oficiaremos al Senado entonces de esa manera. Y solo quiero, para finalizar el tema, agradecer, y lo digo de corazón, a todas las parlamentarias y parlamentarios desde el propio Partido Republicano hasta el Partido Comunista, que se comunicaron personalmente conmigo, dando fe de la forma en que yo trabajo y negando absolutamente cualquier imputación o lucubración absolutamente injusta e infundada, desde el propio Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Así que agradezco mucho a las y los diputados que se comunicaron conmigo en estos temas que son complejos y además muy incómodos, independientes algunos también. La presente sesión número 140 ha sido citada con el propósito de, en la primera hora, continuar en segundo trámite constitucional la tramitación en general del proyecto de ley que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados a culto religioso. Boletines refundidos número 13.889 y 14.262. ¿Cuántas sesiones hemos destinado a este proyecto de ley? Acá llevamos por lo menos 4. Por lo menos 4. Este es un proyecto de ley que me solicitó personalmente y también en la comisión el diputado Luis Fernando Sánchez. Comenzamos al principio con fácil despacho. Que tratamos de sacarlo en fácil despacho, hoy día citamos, entonces, no sé si le parece a la comisión que una vez que terminemos para agilizar, una vez que terminemos las exposiciones, podamos votar en general este proyecto de ley. Presidente. Por eso se pide la unanimidad. ¿Estamos de acuerdo? Para agilizar el proyecto. ¿El quema de iglesia? ¿El presidente? Sí. Sí. ¿Diputado Vilavaca? No, pues en general. Es votación en general. ¿Presidente? Dígame. Sí, no, nada más que ser presente que el diputado Sánchez pidió también la presencia de 3 expertos, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo hacemos ahí? Escuchemos. ¿Pide por? ¿Se puede pedir acuerdo para eso también? ¿Para que no venga? No, para que puedan exponer. Bueno, escuchamos y al final y citamos a votar entonces en general en la próxima sesión después de escuchar a ellos. ¿Ok? Lo invitado. Sí. Presidente. Sí. Sí, este es un proyecto que, en definitiva, cada uno de los expertos que han venido a exponer han señalado las complicaciones jurídicas que puede traer legislar en esta materia. ¿Ya? Yo creo que si existen expertos que nos van a venir a poder entregar mayores antecedentes, bienvenidos sean, y yo preferiría no votar respecto a este tema, porque, insisto, las consecuencias de una mala decisión pueden traer graves consecuencias. Sí, muchas gracias. No, vamos a solo ir, gracias diputado Vilavaca, entonces vamos a continuar con la discusión en general y vamos a escuchar a si me ayuda, don Álvaro Ferrer y don Gustavo Baer, que vienen de la Corporación Comunidad y Justicia. Don Álvaro o don Gustavo, ustedes nos indican. ¿Puedo hacer un punto muy corto? Tengo información de que uno de los invitados, que sería el profesor Correa, se tiene que ir muy pronto. En el segundo proyecto de ley que vamos a tramitar. El profesor Correa a las 4 se tiene que ir. Ya, ok. Sí, gracias. Sí. ¿A las 4 termina la sesión? Sí, a las 4 termina la sesión. Don Gustavo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La exposición comienza don Álvaro Ferrer. Don Álvaro, entonces. Gracias, señor presidente. Junto con agradecer esta invitación, saludo por su intermedio a los señores y señoras diputados integrantes de esta comisión, a su secretaría y también a todos los invitados en esta sesión. Como acaba de decir Gustavo Baer, abogado de nuestra corporación, vamos a exponer en dos partes sobre este proyecto de ley que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. En esta primera parte, en estos breves minutos, no pretendo, señor presidente, decir nada estrictamente original, más bien quiero compartir unas breves y sencillas reflexiones que son complementarias a las opiniones de diversos parlamentarios que ya se han manifestado a favor de esta iniciativa, cuyo denominador común es el reconocimiento del lugar de culto como algo especial y digno de protección jurídica. Y es que efectivamente, señor presidente, el lugar de culto religioso es especial. Mi propósito es fundamentar esta afirmación de manera tal que sea posible comprender que la destrucción de un lugar de culto no es una acción delictual cualquiera,
sino una específica y distinta, cuya gravedad no tiene parangón. Por cierto, y fundado en que Chile es un país que reconoce y protege la libertad de expresión y la libertad religiosa, hablaré desde la perspectiva de un creyente, pero pretendo usar argumentos que recogen buena parte de la experiencia que en esta materia también comparten muchos no creyentes. Pues bien, entrando en materia, lo primero es lo siguiente. Sabemos que la gravedad de cualquier mal, sea físico, moral o jurídico, se determina por oposición, es decir, según la entidad o la excelencia del bien al que se opone. Por eso es, por ejemplo, más grave perder una mano que perder un dedo, o más grave perder un brazo que una mano. Así, cuanto mayor es el bien o la perfección que correspondería tener y en cambio se carece de ella, tanto mayor es en consecuencia el mal que se padece. De este modo, comprendiendo el bien que salvaguarda el lugar de culto, es posible comprender el mal que constituye su destrucción y que por ello, a mi juicio, justifica la existencia de un delito específico en esta materia, según se propone en esta iniciativa legal que comentamos. Sin entrar en un largo desarrollo, sobra decir que la experiencia unificadora de la interioridad personal propia de la vida intelectual o racional impone como ineludible el posicionamiento del hombre frente al misterio de lo divino. Prueba de ello es que no existe cultura alguna que a lo largo de los siglos no haya manifestado su dimensión religiosa y como parte de ella, que no haya reservado lugares especiales para la vivencia espiritual y el culto divino. Algunos podrán pensar que esto es producto de cierta inocencia mitológica. Yo prefiero pensar, en cambio, que el sentido común frente al enigma de la vida y su sentido, junto a la natural inclinación de hacer lo que es justo, se promulga en la conciencia de las personas como el deber moral de dar a Dios y reservar para Él un lugar propicio para el encuentro. Estos lugares no son corrientes, todo lo contrario. Y esta no es una consideración esteticista de orden arquitectónico o artístico, por mucho que, como sabemos, innumerables lugares de culto sobresalgan en todo ello. El lugar de culto más sencillo y modesto, incluso si carece de valor histórico por haber sido construido recientemente, solo por ser lugar de culto es ya de suyo algo distinto. La experiencia universal así lo atestigua. Todo lugar de culto salvaguarda y hace visible una diferencia sustantiva, una suerte de frontera que exige respeto y veneración, que impone silencio y cuidado en los modales. Y es que sin dejar de ser una realidad material, el lugar de culto manifiesta y significa una realidad misteriosa y dignísima, cosa que no ocurre, o al menos no de este modo, ni siquiera, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, cuya majestad palidece ante la profunda y sobrecogedora reverencia que naturalmente despierta el ingreso a la más humilde capilla. Y es que el lugar de culto, por ser tal, es sagrado. Que sea sagrado significa que dicho lugar es opuesto a lo profano. Profano, o hablar de profano, no es una calificación despectiva, no es sinónimo de, comillas, impío. Profano, o al menos etimológicamente, es aquello que se encuentra delante, pro, de lo que es santo, fanum, lo que está a las puertas de lo sagrado. Profano es lo que no es santo, y por lo tanto es corriente. Sagrado, en cambio, es aquello que ha sido separado de lo corriente por estar intrínsecamente ordenado a una acción sagrada. Los lugares sagrados, en consecuencia, son aquellos que existen por y para la celebración en ellos de acciones sagradas, es decir, acciones que de modo eminente vinculan a lo divino. Y de ahí que su dignidad no radica tanto en su materialidad, sino en su finalidad y lo que en ellos acontece, es decir, el sacrificio, el pago del débito o la satisfacción posible de la deuda infinita que la criatura tiene para con Dios y la íntima participación en la vida divina. Esto es lo fundamental. Ocurre que en el lugar de culto y mediante la acción sagrada que en él se realiza, el hombre se reconoce criatura, se arrodilla frente a su Creador. Es allí donde se vivencia
el abismal contraste entre el mundo dominado por la técnica y los múltiples afanes, algunos importantes, otros superfluos, pero al final del día no trascendentes, con la pausa que posiciona la existencia ante el horizonte de la eternidad. Allí el hombre recuerda su pequeñez con infinita gratitud. Allí reconoce que es polvo y al polvo ha de volver. Allí se descubre como sujeto de predilección infinita, como alguien y no algo, constituido por una benevolente palabra eterna. Allí, en la casa de Dios, se supera el drama existencial de pasar por esta vida, como diría Francisco Canals, como un hombre al que nadie miró. Allí, mediante el íntimo silencio orante, el hombre de fe renueva su esperanza y descansa en el lugar visible de esa presencia invisible que lo sostiene y abraza con un amor incondicional. Allí acontece la conversión, allí se aviva el deseo de una inmerecida y gratuita salvación. En definitiva, la contemplación prima sobre la praxis en el lugar de culto y allí el hombre calibra su vida ordinariamente descentrada, ordenándola a lo esencial, al principio y fin último, a Dios. Por todo esto y ciertamente mucho más, destruir un lugar de culto destruye muchísimo más que una construcción material. Atenta contra lo sagrado. Es una injusta y gravísima ofensa contra Dios y contra cada creyente. Es un acto de desacralización objetiva que borra esa frontera entre la materialidad consagrada por y para la acción santa y las realidades profanas junto a su maquinaria productiva. Este delito es un acto que daña gravemente el bien común, cuya promoción, como sabemos, exige la realización espiritual de las personas. Así, la destrucción del lugar de culto dificulta la apertura al misterio de las realidades divinas y de este modo violenta la aspiración más profunda del corazón humano que magistralmente sintetizó San Agustín cuando dijo: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Por todo lo anterior, y hasta aquí llega mi presentación, incorporar un delito específico para la protección de los lugares de culto es, a mi juicio, una iniciativa legal profundamente necesaria y plenamente justificada. Muchas gracias, señor presidente. A modo de complemento, por su intermedio, presidente, me dijo a la comisión que también Disculpen, Gustavo, me pido la palabra después de la intervención del abogado Ferrer. ¿El diputado Soto tenía alguna observación? Sí, presidente. Saludarlo por su intermedio, a todos los integrantes de la comisión, a nuestros invitados. Aclarar un punto. El proyecto de ley al cual se están refiriendo el señor Álvaro Ferrer, y entiendo que el próximo experto invitado, si bien tiene el título que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso, en los hechos, en la práctica, en la última sesión cambió de foco y ya no va a incorporar un delito específico al artículo 476 del Código Penal, sino que se ha transformado en una agravante, una circunstancia agravante para los numerales 1 y 2 del artículo 476. Y la agravante consiste en que el edificio esté destinado al culto religioso reconocido por el Estado. Es decir, pasó de considerarse como un delito específico, pero por las implicancias que tenía cambiar o cómo podía afectar la jurisprudencia ya en curso, se decidió finalmente por los autores, entiendo, incorporar esta circunstancia de un edificio destinado al culto religioso reconocido por el Estado como circunstancia agravante de los numerales 1 y 2 del artículo 476. Y en ese sentido, quería aclararlo para que en realidad escucháramos opiniones de expertos que tengan utilidad con lo que tenemos que resolver, así que yo no sé si podría referirse brevemente nuestro invitado a eso y considerar por qué sería, porque esto es lo que se va a ocurrir, por qué sería razonable considerar este incendio de lugares destinados al culto religioso como agravante y no a las otras menciones que tiene el 476, como por ejemplo los trenes subterráneos, instalaciones de distribución o generación eléctrica, aviones, incendio en buques, en almacenamiento de transporte y combustible, que serían circunstancias que no tendrían esta agravante. Muchas gracias. Hecho el punto reglamentario por el diputado Soto, solo precisar que esta es una indicación
del agravante como agravante que plantea el diputado Sánchez en la discusión posterior en particular. Le ofrezco la palabra a don Gustavo, por favor. Muchas gracias, presidente. Como bien adelantaba el diputado Soto, nosotros efectivamente nos íbamos a referir no solo a la dimensión de fondo del proyecto, sino también al articulado mismo. Y en relación a esto es lo que tiene que ver con mi intervención. Al respecto, podemos señalar que la moción tiene origen en el boletín 13.889-07, no en el otro boletín que también está refundido. Y esta fue originada en el Senado, fue aprobada en general en particular y de manera unánime por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, y en la sala del Senado fue aprobada por 35 votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra, siendo despachada a segundo trámite constitucional, en el cual actualmente se encuentra. Tal como se puede apreciar, según lo que hemos expuesto, el fundamento jurídico de la iniciativa no es otro que la protección de la libertad religiosa, la cual también es el principal bien jurídico protegido por el nuevo tipo que se puede crear en el ámbito del delito de incendio. En Chile, lamentablemente, son abundantes los casos que podrían ser sancionados bajo lo propuesto por el proyecto de ley y en los cuales se ha atentado directamente contra la libertad religiosa, que, recordemos, es el bien jurídico que aquí se estaría protegiendo y sería una innovación. Por ejemplo, durante la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020, nuestra corporación, Comunidad y Justicia, informó que en un periodo de 3 meses, que va desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 26 de enero del 2020, fueron vandalizados al menos 57 templos de distintas confesiones religiosas, lo cual muestra una cierta escalada de violencia inédita en contra de la libertad religiosa de los habitantes de nuestro país. Recordemos que esto atenta contra la libertad religiosa no solo de los chilenos, sino también de muchas personas extranjeras que son creyentes en nuestro país. Durante este año también hemos sido testigos de diversos atentados incendiarios dirigidos a iglesias, y no solo iglesias, sino que también edificios pertenecientes a confesiones. Por ejemplo, a principios de junio conocimos de la quema de una escuelita, la escuela Boyilco, en la comuna de Victoria, que recibía niños de primero a sexto básico. Producto de este incendio, un profesor tuvo que escapar por una de las ventanas del recinto. Cabe señalar que esta pertenece, cuyo sostenedor es la Alianza Cristiana y Misionera, una de las iglesias evangélicas más históricas de nuestro país. Otro caso, ocurrido más propiamente tal en relación con un templo, es la quema de una capilla católica, la capilla Santa Rosa de Alto Quino, en la misma comuna Imés. Lamentablemente la capilla quedó completamente destruida. Esto también ha provocado una preocupación social, no solo a nivel de autoridades, sino que también en la sociedad civil. El 2023, ACN, o Aid to the Church in Need, que es una organización vinculada con la promoción y la protección de la libertad religiosa en el mundo, incluyó a nuestro país en la categoría bajo observación, entre otras causas, debido a los múltiples incendios provocados por terceros y que han afectado lugares de culto, ubicados en diversas regiones de nuestro país, tales como la región metropolitana, el Maule, la Araucanía, etc. Además, en el primer proceso constitucional, una de las iniciativas populares de norma más votadas, de hecho reunió más de 28.000 apoyos, fue la referente a libertad religiosa, y en su articulado consideraba que los daños causados a templos, dependencias y lugares de culto se considerarían como un atentado contra los derechos humanos de los afectados. En relación con el articulado propuesto a la Comisión mediante este proyecto de ley, es posible encontrar diversas alternativas, una de las cuales muy bien adelantaba el diputado, por su intermedio presidente, señor Soto. Una es una opción de una agravante en el caso de que el delito de incendio sea cometido en templos y o dependencias de alguna confesión religiosa reconocida por el Estado, la cual podría ser aplicable a los artículos 474, 475 o 476, numerales 1 y 2 del Código Penal. Otra opción, que en nuestra opinión es más adecuada en relación con los bienes jurídicos protegidos, en especial la libertad religiosa como derecho humano y el mal provocado a ella en virtud de nuestras consideraciones iniciales, podría ser la creación de un delito de incendio cometido respecto de templos o dependencias. Este podría ser respecto de aquel que incendia un templo y o dependencia de alguna confesión reconocida por el Estado, quien sería penado en relación con las hipótesis que se asemejan al 474 y 475 de nuestro Código Penal, es decir, hablamos de muerte o lesiones graves de cierto carácter correspondiente a lugares habitados con presidio perpetuo, o en las hipótesis del 476, numeral 1 y numeral 2 del Código Penal, es decir, estamos hablando de un edificio, en este caso no habitado, sin resultado de muerte, etc., con presidio mayor en su grado máximo. Como se puede apreciar, este nuevo delito establecería penas que impedirían, en definitiva, la absolución de una persona que fue condenado previamente por el artículo 474, 475, 476 en sus dos numerales recién citados.
Además, se propone, en nuestro caso, reemplazar la frase culto religioso reconocido por el Estado, porque esta frase, en definitiva, no corresponde con la realidad. El Estado no reconoce cultos, el Estado no reconoce religiones, para decirlo de manera muy sencilla, sino que reconoce la existencia de entidades religiosas y, en consecuencia, otorga personalidad jurídica de derecho público en conformidad a la Ley 19.638. En efecto, es más adecuado en nuestro ordenamiento jurídico utilizar el concepto de templos y o dependencias pertenecientes o de confesiones religiosas, dejando claro que el lugar donde se comete el incendio pertenece, es decir, es de propiedad, o es usado, gozado o habitado, por ejemplo, bajo la figura de algún otro contrato, por una entidad religiosa con personalidad jurídica de derecho público. Quedo a su disposición, señor presidente, y a todos los diputados integrantes de la comisión. Muchas gracias por su exposición, don Gustavo. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Solo quiero valorar las exposiciones recién expuestas a la comisión, reiterar la necesidad que existe de este proyecto de ley. Yo sé que han habido algunas inquietudes respecto de la forma en que está redactado, pero quiero referirme puntualmente a algo que se ha señalado anteriormente aquí en esta comisión, y que por invitados nuestros, y que es que delitos de esta entidad, de estas características, ya estarían siendo condenados por aplicación del numeral primero del artículo 476, que es al que incendiar un edificio o lugar destinado a servir de morada que no estuviera actualmente habitado. Pero yo he podido tomar contacto con líderes de confesiones religiosas, especialmente en el sur de nuestro país, y consultarles cuál es el estado de avance de estas causas y cuál ha sido su experiencia con el sistema de justicia en nuestro país. Y lo que me han señalado es que las causas no avanzan, que en general respecto de cerca de 50 incendios a iglesias, un poco más de 50, estamos hablando aquí estarían incluidos templos católicos y templos evangélicos. Hay un tremendo problema respecto de la investigación realizada por parte de la Fiscalía y la identificación oportuna de los autores, pero también existiría un problema respecto de los tipos penales que se aplican acá y que existiría una relativa impunidad al respecto. Entonces, quiero reafirmar la pertinencia de que estemos discutiendo esta materia, que no es algo que sea en el fondo un gustito, por decirlo de cierta forma, o que viene a rellenar el Código Penal, sino que viene a resolver un tema que es muy real, que es que estos delitos de quema de iglesia, salvo casos muy particulares, están terminando en una situación de impunidad muy grave, y esto viene a afectar, como bien lo expuso el señor Ferrer, viene a afectar un ámbito de la intimidad y de la vida de muchos chilenos, particularmente quienes somos creyentes, de forma particularmente fuerte. Yo escuché algunos comentarios aquí mientras, hace un rato, en el fondo, mientras eran estas exposiciones. Sí, Chile efectivamente es un Estado laico, pero eso no obsta que muchos somos creyentes, la dimensión de nuestra vida personal y también pública, que se viene a afectar con la quema de templos religiosos, yo creo que es muy relevante, y que si es que estamos efectivamente observando un espacio donde existe una situación de impunidad, sea por las dificultades que enfrenta la Fiscalía para la identificación de los autores de estos delitos, o bien por los tipos penales que, como están en el fondo contemplados en el Código, yo creo que tenemos que hacernos cargo tanto para levantar la urgencia de este tema, para que las investigaciones sean priorizadas de mayor manera, como bien para que las normas se adecúen a la gravedad que estas situaciones tienen en en las múltiples dimensiones de la vida de muchos chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Se ofrece la palabra, diputado Soto. Sí, presidente, sobre lo que acaba de poner el diputado Sánchez, creí entender de que, según su investigación sobre investigaciones de incendios producidos en templos religiosos, entiendo en el sur, él ha dicho que hay impunidad por las dificultades del tipo penal. Dijo algo de la dificultad del Ministerio Público, pero también dijo que también se producía impunidad por dificultades en el tipo penal de incendio de templos religiosos. Y me gustaría que precisara, porque si no está penado por la ley, ni siquiera habría alguna investigación penal. No se puede abrir investigaciones penales sobre hechos que no revisten carácter de delito. Me gustaría que precisara si es que hay realmente un problema de impunidad y en Chile no estaría regulado
o habría condena o habrían sanciones penales sobre el delito de incendio en templos religiosos, cuestión que por primera vez escucho en mi vida. Si se quiere hacer cargo, diputado, si puede ser breve, por favor. Sí, muy breve, presidente. Evidentemente sabemos que el Código Penal contempla en términos generales el delito de incendio. No tengo la norma aquí enfrente, pero sabemos bien y ha sido parte de la discusión de este proyecto de ley. Y sabemos que 476 lo que contempla es una figura agravada de este tipo en determinadas situaciones. ¿Qué le ocurre? Que lo que se ha señalado en esta comisión es que a estos casos se estaría aplicando el numeral primero, que está bien si es que es una teoría, una tesis de algunos sectores dentro del derecho penal, pero aquí a lo que se hace referencia claramente en el numeral primero, y esto es mi opinión, es al que incendiara un edificio o lugar destinado a servir de morada. Evidentemente un templo religioso no es un lugar ni un edificio destinado a servir de morada, y también sabemos que en otras confesiones religiosas distintas al catolicismo y al cristianismo se usan para la realización de estos ritos religiosos espacios abiertos incluso. Entonces no empalma bien esta norma con la realidad de la vida religiosa. En mi opinión, insisto, si es que se está alegando algo distinto en tribunales y existe jurisprudencia al respecto de una cuestión distinta, pero yo por lo menos considero que la forma como está redactado el numeral primero del 476 no empalma bien con la realidad de los templos religiosos, y por eso sería pertinente que esto se aclare con una norma como la que viene del Senado, o bien aquella que he señalado yo por medio de la indicación que se ha presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Tiene la palabra el diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Agradecer a ambos invitados. En particular me quedó clarísimo el carácter canónico de una de las intervenciones y el significado de lo divino, lo sagrado y lo profano. Pero creo que aquí estamos lejos de hablar respecto a esa materia. Estamos viendo un tema necesario, que es en definitiva poder legislar de manera correcta. Y tanto la Defensoría, y pocas veces la Defensoría y el Ministerio Público se ponen de acuerdo con una materia. Y nos han señalado que el legislar de la manera que hoy día viene en la resolución del Senado puede traer graves consecuencias jurídicas, penales, respecto a los sancionados ya por quemas de iglesia y a las personas que se encuentran actualmente en investigaciones criminales. Creo que todos estamos de acuerdo y conteste que efectivamente la quema de una iglesia es una figura que requiere tener el agravamiento, porque en definitiva es muy dañino para la comunidad, independientemente del credo religioso, ¿ya? Porque tan grave es quemar una iglesia católica, una iglesia evangélica, como una mezquita musulmana, ¿ya? Entonces, creo que en términos de técnica legislativa, y en eso siento un poco las exposiciones de uno de nuestros expositores, siento que en términos de técnica legislativa estamos invitando a nuestros expositores para que nos ayuden a legislar correctamente y no tener un tremendo problema al final del día. Y creo que, y ahí me quedo con lo que dijo tanto la Defensoría como el Ministerio Público la semana pasada, creo que la mejor técnica es la generación de algún tipo de agravante penal, pero no a través de una modificación al 476. Yo sería partidario, y ahí algo conversaba con el diputado Lonton, de ver una figura agravante en el artículo pertinente de la parte general, como un agravante especial respecto a este tipo el artículo 12, ya respecto a esta materia en particular. Yo creo que entrar en un debate sobre las consecuencias jurídicas que nos traerá el legislar una figura especial es lo relevante hoy día, porque te insisto, yo creo que todos vamos a estar contestes que necesitamos legislar respecto a esto, por lo menos el ánimo de esta comisión, y la discusión se debe radicar en cuál es la mejor manera para no traer esas consecuencias jurídicas que pueden ser perniciosas. Gracias. Muchas gracias, diputado Lavaca. Diputado Longton. Gracias, presidente. Sí, también una duda que va una línea parecida. En la sesión que vimos, la última sesión que vimos de este proyecto, planteamos varios de que si se entendía que los lugares destinados al culto religioso no estaban, quiere decir que hoy día no teníamos condenas, o bien no habían condenas al respecto o procesos judiciales iniciados a propósito de quema de iglesias, precisamente porque no estaba contemplada nuestra legislación penal.
y que incorporarlo significaría una suerte de exculpación a aquellos que en su momento fueron procesados judicialmente o eventualmente condenados, porque le estamos diciendo directamente como legisladores que esa figura no estaba contemplada en nuestro Código Penal y que ahora la incorporamos, y eso obviamente que es tremendamente peligroso. Y es por eso que, dicho eso, y entendiendo que lugares destinados al culto religioso puede entenderse perfectamente, y así ha sido, por ejemplo, hasta el momento, según tengo entendido por la jurisprudencia, incorporado dentro de el concepto de edificio. Si el diputado Sánchez, por su intermedio, tiene algún antecedente que esto sí ha generado un problema de interpretación para el momento de aplicar o determinar la sentencia, sería bueno tener esos antecedentes para efectos de poder tener más elementos al momento de legislar. Pero dicho eso, presidente, a mí me parece que la indicación del diputado Sánchez va por el camino que yo creo que nosotros tenemos que avanzar. Pero sin perjuicio de eso, yo haría la salvedad, porque igual estamos en la discusión en general todavía, de que si se incorpora como agravante, podría topar incluso con el delito de incendio con resultado de muerte, que es presidio perpetuo. ¿Por qué? Porque la pena máxima son 20 años en el 476. Y si tú lo pones un agravante, va a superar ese rango, por lo tanto va a llegar a presidio perpetuo. Es decir, va a ser una figura análoga o similar a un incendio con resultado de muerte. Y obviamente que quedaría absolutamente desproporcionado, porque no es lo mismo quemar una iglesia donde muere una persona a quemar una iglesia donde no muere nadie. Por lo tanto, yo creo que ahí, en vez de incorporarlo quizás como una agravante, lo que habría que hacer es decir, mira, se le aplicará el máximo de la pena, o el máximo de la pena respecto de esos grados establecidos en el 476, y ahí la pena llegaría al máximo, que son 20 años. Y por otro lado, otro elemento que es importante, que yo dejo esto planteado también para que nos puedan, obviamente, responder los invitados, es cuando hablamos de culto religioso reconocido por el Estado. Yo creo que quizás habría que trabajar un concepto que afecte la libertad religiosa, porque hay que ver precisamente qué se está quemando. Estamos quemando una iglesia, se está quemando una animita, una gruta, o sea, porque eso tiene que ver también con la pena que en definitiva se va a aplicar. Si nosotros ponemos al culto religioso, podríamos establecer que todos los tipos de incendio que afectan a precisamente estos elementos van a tener una pena similar, y yo creo que precisamente tienen que ir en la línea de afectar la libertad, que afecten gravemente la libertad religiosa o de culto, y eso obviamente va más relacionado con las iglesias. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Entonces ponemos término a esta primera etapa de esta sesión tal como la habíamos convocado. Agradecemos a los expositores, a don Álvaro, a don Gustavo, que si tienen alguna opinión que haya quedado en el aire o no resuelta debidamente, si fueran tan amables de hacernos llegar eso por escrito para agregarlo a la discusión de la ley, se lo agradecemos mucho, don Gustavo y don Álvaro. Y tal como se había previsto en la citación, esta segunda hora está un poquito atrasado. Corresponde continuar la tramitación en general del proyecto refundido de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar expresamente a los gobernadores regionales como sujeto pasivo de acusación constitucional. Y para estos efectos queremos agradecer también que nos hayan acompañado y esperado la profesora Peña, don Fernando Atria y don Jorge Correa Sutil, que con la quiesencia de la señora Marisol y de don Fernando le vamos a ofrecer la palabra en primer lugar, porque tiene ahí un trámite importante que desarrollar. Así que, sin más, muchas gracias, señora Marisol, don Fernando, sean bienvenidos, y le ofrezco la palabra a don Jorge Correa Sutil. Don Jorge. Presidente, muchas gracias, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión por esta invitación. Pido disculpas por este privilegio de exponer en primer lugar, pero efectivamente debo estar en otra parte a las 4 de la tarde. Presidente, no soy un experto en los temas de regionalización, pero me he puesto a estudiar el tema naturalmente a propósito de la invitación que se nos ha hecho, y me parece que efectivamente todos los proyectos responden a una necesidad obvia. Estamos en una situación anómala en la cual el gobernador no es sujeto pasivo de acusación constitucional, y no obstante ello figuran reglas sobre el quórum para su acusación, y en la ley 21.073 se establece como una de las causales de destitución el hecho de haber sido declarado culpable en virtud de procedimiento de acusación constitucional. Entonces tenemos una acusación constitucional que no está consagrada en la Constitución, pero que está establecida en la ley como
respecto de sus efectos y respecto de su quórum. Y naturalmente, mientras no hayan causales de acusación constitucional, esta acusación no resulta ser operativa. Podríamos discutir si está vigente o no por el hecho de figurar allí como está en la Constitución y en la ley. Yo creo que sí, pero creo que es una discusión inútil porque es naturalmente no operativa una acusación constitucional mientras el gobernador no figure como sujeto pasivo y se establezcan las causales de la acusación constitucional. Presidente, todos los proyectos de ley que yo alcancé a ver se pronuncian por mantener y por hacer efectiva la acusación constitucional en contra de los gobernadores. Y a mí me parece que esta discusión abre dos temas, digamos. El primero es su oportunidad. Estamos discutiendo un proyecto constitucional. Si se llegara a aprobar el proyecto de nueva constitución que propone la comisión, los gobernadores sí estarían acusables constitucionalmente y este proyecto no tendría estos proyectos no tendrían mayor sentido, pues en él se contemplan los gobernadores y se les contempla la acusación constitucional bajo una sola causal. Esa causal es la de infracción a la Constitución y se le acusa por mayoría absoluta de los diputados en ejercicio y se le destituye por 4/7 del Senado, al igual que el resto de los funcionarios de las autoridades acusables. El segundo tema, además de la oportunidad, estando pendiente la decisión respecto de un texto constitucional, es la pregunta de la conveniencia de que los gobernadores sean efectivamente acusables constitucionalmente. Yo creo que caben dos alternativas. El primero es establecer las causales en la Constitución, que es lo que hacen todo este conjunto de proyectos, y la segunda es suprimir el literal F de la ley 21.073 y determinar que los gobernadores regionales no sean acusables constitucionalmente. Y no me parece esta segunda una alternativa en absoluto descabellada, sino razonable. Y me parece razonable porque las causales de cesación en el cargo están en la ley 21.073 muy detalladas. Están incapacidad física y psíquica para el desempeño del cargo, está infringir gravemente las normas de transparencia y límite del gasto electoral. Está también el hecho de incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en la misma ley, renuncia e inhabilidad y otras más. Y quisiera destacar que el notable abandono de los deberes aparece detallado. Yo creo que es la única norma del derecho público chileno en que se detalla lo que es el notable abandono de deberes. Y se consigna lo siguiente, presidente, creo que es importante tenerlo presente. Se considerará que existe notable abandono de deberes cuando el gobernador regional transgrediere inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada las obligaciones que le imponen la Constitución Política de la República y las demás normas que regulen el funcionamiento del gobierno regional y en aquellos casos en que una acción o omisión que le sea imputable cause grave detrimento al patrimonio del gobierno regional o afecte gravemente la actividad destinada a satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad regional. Entonces me parece a mí que en la ley 21.073 se encuentran causales amplias de destitución del cargo que están suficientemente claras y detalladas y que son juzgadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. Ahora, yo creo que lo que cabe pensar es si un juicio por el Tribunal Calificador de Elecciones con causales tasadas es suficiente o es necesario también un juicio político. En nuestra tradición, presidente, y en nuestro sistema constitucional, las autoridades de elección popular, parlamentarios y alcaldes, no son acusables constitucionalmente. En general, respecto de ninguna de ellas hay intereses políticos partidistas por ocupar el cargo. Generales y almirantes, magistrados de tribunales superiores de justicia, contralor y ministros de Estado, incluso al menos por parte de la oposición. La excepción, claro, por supuesto, es el presidente de la República. Pero además de la natural inhibición que genera la crisis institucional que provoca remover al jefe de Estado, la Carta toma 3 resguardos
que inhiben su abuso. El primero son las causales graves y pocas. El segundo, y muy relevante, es el elevado quórum para ser destituido por parte del Senado. Mientras el tercero, no menos importante, es un detallado sistema de reemplazo, incluyendo el nuevo llamado de elecciones según el periodo que resta. Yo me permito sugerir que se revisen estos tres mecanismos en el caso que los gobernadores, para intentar minimizar las acusaciones meramente oportunistas de un sector político por razones puramente electorales, que bien pueden producirse en el caso de los gobernadores. Es un cargo político, es un cargo apetecido, es un cargo que puede provocar el intento de destitución por razones político-electorales. Las causales. Parece que habría que intentar precisar o exigir una debida acreditación de ciertas causales. Por ejemplo, causales como haber infringido la Constitución o las leyes, o especialmente la de haber infringido las normas sobre administración financiera y presupuestaria regional contenida en los boletines 16.215 y 16.246, hubieran sido previamente acreditadas por la Contraloría General de la República. O sea, si se optara, insisto, por hacer acusable a los gobernadores regionales, lo que no me parece evidente, más bien me inclino por la posición contraria, me parece que sería bueno tratar de especificar causales abiertas como estas. Una infracción a la Constitución o a la ley puede exigírsele haber sido previamente acreditada por la Contraloría General de la República. Me parecen más adecuadas las causales contenidas en el boletín 16.217, en cuanto limitan las causales a un conjunto de delitos. Entiendo que ellos solo pueden entenderse acreditados con sentencias judiciales ejecutoriadas, lo cual es un resguardo suficiente y más que suficiente. Con estas salvaguardas desaparecen las abstenciones que he manifestado respecto de acusaciones oportunistas. En cuanto al quórum de juzgamiento, que creo que es una de las cuestiones que ustedes deberían establecer, ninguno de los proyectos contempla reglas especiales sobre mayoría para acusar a la Cámara o de juzgamiento en el Senado. Naturalmente estas están en el texto de la Constitución y son altas, porque son iguales a las del presidente de la República, son muy altas. Y en las reglas de reemplazo, yo creo que ellas pueden incentivar o desincentivar las acusaciones constitucionales oportunistas y meramente electorales, en este caso de los gobernadores. Estas reglas están ya en la ley 21.073, cuyo artículo 23 octies dispone que sea el Consejo Regional quien elija a su reemplazante hasta completar el periodo de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio. Entonces termino mi exposición, presidente, agradeciendo la invitación e insistiendo que creo que es posible a lo mejor esperar por razones de oportunidad a que se rechace el texto de la Constitución para continuar con este tema. Y en caso de seguir adelante, creo que sería muy interesante producir una discusión más abierta y más amplia respecto de la conveniencia de efectivamente consagrar a los gobernadores como acusables constitucionalmente en condiciones que las causales de destitución están ampliamente descritas, pero descritas con cierta minucia en la ley respectiva. Y por último, si se optara por mantener, creo que habría que poner especial atención al quórum y a las causales de remoción y a la cuestión del reemplazo. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Correa Sutil, por su exposición. Quiero hacer presente que la profesora Marisol Peña nos expuso en esta comisión en la sesión anterior y por acuerdo unánime esta comisión nos va a acompañar en toda la tramitación de este proyecto, así que desde ya agradecemos y abre los ojos la profesora, pero nos va a acompañar. Sí. Sí, fue unánime doña Marisol, así que nos va a tener que acompañar, profesora. A continuación. Usted lo dice, presidente, ¿qué puedo decir? Muchas gracias, Marisol. Un honor que nos acompañe también en esta comisión, al igual que don Jorge y a don Fernando Atria, a quien le voy a ofrecer la palabra. Don Fernando, sea usted muy bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Intentaré, es decir, me voy a limitar en mi exposición a los proyectos que están en discusión y lo que yo entiendo que es
lo que está en la discusión, sometido a la discusión de la comisión. El proyecto en discusión refunde diversas iniciativas orientadas al mismo fin. En esta exposición me referiré primero hacia una reforma como la que se discute es necesaria para hacer de los gobernadores regionales autoridades susceptibles de ser acusadas. Luego, dado que esta sesión especial asume, y este proyecto asume que es necesario o conveniente alguna actividad legislativa constitucional al respecto, discutir la forma de esa actividad, dada la diferencia entre las propuestas que se han refundido. Luego me referiré a las causales, y por último a las cuestiones del reemplazo, y si me alcanza el tiempo, a una de las cuestiones que está presente en uno de los proyectos, que es la posibilidad de ampliar la acusación no solo a los gobernadores, sino a los alcaldes también. En cuanto a la necesidad de la reforma, conforme al inciso penúltimo del artículo 52, número 2, la Cámara puede declarar que da lugar la acusación en contra de los gobernadores regionales con el voto de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Conforme al artículo 53, el Senado puede declarar culpable a un gobernador acusado con el voto de 2/3 de sus integrantes en ejercicio. Dadas estas reglas constitucionales, impide acusar a un gobernador regional el hecho de que los gobernadores no estén enumerados en el artículo 52, número 2. A mi juicio, la respuesta es claramente negativa. No lo impide. La interpretación jurídica no es un juego que se gana o se pierde según algún detalle sin sentido. La interpretación busca racionalizar el derecho vigente porque los mecanismos de creación del derecho no aseguran la racionalidad del derecho legislado. Las normas que existen son un sistema y ese sistema debe articularse mediante la interpretación. Si la Constitución dispone expresamente cuál es la condición bajo la cual puede formularse una acusación por la Cámara de Diputados y cómo debe el Senado pronunciarse sobre esa acusación, de modo que no hay respecto de eso duda alguna, alegar que el solo hecho de que no estén enumeradas en el inciso primero del artículo 52, número 2, los gobernadores no son, por eso no serían acusables, es a mi juicio no tomarse la interpretación de la manera más adecuada. Por consiguiente, en rigor, esta reforma es a mi juicio innecesaria. Con la regulación actual es claro que los gobernadores son acusables por la mayoría de los diputados en ejercicio y pueden ser declarados culpables con 2/3 de los integrantes del Senado. Por supuesto, la interpretación debería integrar tanto la cuestión de las causales como la cuestión de la acusabilidad de un exgobernador, para lo cual no hay regla expresa hoy día al respecto. Pero por otro lado, todas las autoridades acusables pueden serlo en un lapso inmediatamente posterior al momento que terminan de ejercer el cargo, aunque hay una diferencia entre el presidente de la República, que son 6 meses, y el resto, que son 3 meses. Aunque esta cuestión es discutible, el hecho de que el quórum para acusar y para declarar la culpabilidad es el mismo que el del presidente, llevaría, a mi juicio, a hacer extensivas al gobernador regional el mismo régimen en cuanto a la posibilidad de ser acusado posteriormente a su dejación en el cargo y en cuanto a las causales de acusación. Ahora, esto es importante, aunque entiendo que el hecho de que estos proyectos estén considerándose ante esta comisión es indiciario de que hay un cierto diagnóstico de la necesidad de alguna actividad legislativa y que por eso la comisión está discutiendo los proyectos para solucionar este problema. Esta comisión está conociendo de 5 proyectos. Uno de ellos de ley interpretativa de la Constitución y 4 de reforma constitucional. El proyecto de ley interpretativo de la Constitución se limita a hacer explícito lo que a mi juicio, por el argumento anterior, está implícito en la regulación actualmente vigente. Entiende que los gobernadores regionales están incluidos en el artículo 52, número 2A, sometiéndolos al mismo régimen que el presidente para los efectos de las causales y la oportunidad en que ellos pueden ser acusados. Los otros 4 proyectos modifican el texto constitucional, incluyendo expresamente a los gobernadores regionales entre las autoridades que pueden ser acusadas. Uno de esos proyectos asimila a los gobernadores regionales en lo relativo a los quórums exigidos, la causal de acusación y a la oportunidad de la misma a los delegados presidenciales regionales, mientras los 3 restantes lo asimilan al presidente de la República con diferencias en las causales de su acusación. La primera cuestión, entonces, es preguntarse por la diferencia entre dictar una ley interpretativa de la Constitución y una ley de reforma constitucional. Hay, por cierto, diferencias procedimentales, que son ellas mismas significativas. En el caso de una ley interpretativa de la Constitución, ella debe ser conocida obligatoriamente por el Tribunal Constitucional, mientras que una ley de reforma constitucional no está sujeta a este control obligatorio. ¿Qué explica esta diferencia? La respuesta es que una ley interpretativa tiene, por ser una ley interpretativa, efectos distintos que una reforma constitucional.
Una genuina ley interpretativa no pretende cambiar el derecho vigente, sino solo excluir una duda o controversia. Por eso, una vez dictada la ley interpretativa, la controversia se decide en uno de los sentidos que antes de su dictación eran posibles, sentido que desde la dictación de esa ley interpretativa deviene obligatorio. Como el que dicta la ley interpretativa es el mismo órgano que dicta la ley interpretada, este es un caso de interpretación auténtica que implica que la interpretación preferida legalmente se entiende haber sido siempre la interpretación correcta de la ley interpretada. Es decir, la ley interpretativa se incorpora a la ley interpretada y vale no desde el momento de su dictación, sino desde el momento de la dictación de la ley interpretada. Este efecto, materialmente retroactivo, pero formalmente no retroactivo, se justifica en la medida en que la ley interpretativa sea una genuina ley interpretativa y no un subterfugio para dictar una reforma constitucional con efecto retroactivo bajo la excusa de una ley interpretativa. Es para verificar que se trate de una genuina ley interpretativa que, más allá de las opiniones que puedan sostenerse al respecto, se explica la necesidad o la obligatoriedad del control de constitucionalidad de las leyes interpretativas. En este caso, a mi juicio, si se eligiera esta vía, se trataría de una ley genuinamente interpretativa. Por eso es importante el punto anterior de que bajo el texto constitucional vigente, los gobernadores son acusables, a mi juicio. Por consiguiente, una ley interpretativa que declarara que son acusables, conforme a las mismas causales que el presidente de la República y con los mismos con los polos que ya están expresos en la Constitución, no cambiaría el derecho vigente. Es decir, sería una genuina ley interpretativa. Una reforma constitucional, por su parte, es una manera de cambiar el derecho vigente. Decidir dictar una reforma constitucional es una manera de expresar el juicio del legislador constitucional de que los gobernadores hoy día no son acusables. En principio, entonces, ellos solo serían, si se dictara una reforma constitucional, solo serían acusables por los hechos cometidos con posterioridad a la dictación de la referida reforma. Ello podría, esa reforma, por cierto, podría, a mi juicio, hacer las nuevas reglas aplicables retroactivamente, porque no se trata de responsabilidad penal, respecto de la cual rige una regla de exclusión de la retroactividad en perjuicio, pero es evidente que eso suscitaría una controversia porque se alegaría que sí se trata de un caso de prohibición de la legislación retroactiva. Por consiguiente, en los hechos, mi impresión es que una ley de reforma constitucional se aplicaría desde el momento de su dictación, bajo el supuesto de que antes de su dictación los gobernadores regionales no eran acusables. Esa consideración me lleva a mí a sugerir, a preferir la dictación de una ley interpretativa antes que una reforma constitucional. Si después de la dictación de una reforma constitucional se conocieran hechos que justificaran la acusación de un gobernador regional acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia, por lo dicho anteriormente, lo probable es que ese gobernador no podría ser acusado. Y eso sería, a mi juicio, un escenario públicamente difícil de comprender. Por cierto, si además de hacer a los gobernadores regionales acusables se deseara cambiar las causales de acusación o la oportunidad en que pueden ser acusados, una ley interpretativa evidentemente no sería suficiente. En ese caso, mi sugerencia sería dictar una ley que contuviera una disposición interpretativa en el sentido anterior y otras disposiciones que contuvieran la nueva regulación que se desee introducir. En cuanto a las causales, hay propuestas distintas en los proyectos que han sido refundidos. El proyecto de ley interpretativa sujeta la acusación de los gobernadores regionales a las mismas causales del presidente de la República. En cuanto a los proyectos de reforma, los 4 restantes pueden separarse en 2 grupos. El primero, como ya había mencionado, hace aplicable a los gobernadores regionales la regulación aplicable de los delegados presidenciales, incluidas las causales de acusación, que serían por infracción de la Constitución o las leyes y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. El segundo grupo de proyectos, los restantes 3, asimila totalmente o en parte a los gobernadores regionales al presidente de la República en cuanto a sus causales. Estos 3 proyectos pueden ordenarse, por así decirlo, escalonadamente, dado que van añadiendo causales. El primero de estos proyectos simplemente
este hace aplicar a los gobernadores las causales directamente de la Constitución o las leyes. El segundo añade a las anteriores dos, comprometer gravemente el patrimonio regional o comunal e infringir las normas sobre administración financiera y presupuestaria regional o comunal. Y el tercero añade a todas las anteriores una adicional, infringir gravemente normas sobre probidad administrativa. Algunas de estas ampliaciones progresivas de los dos últimos proyectos no parecen, a mi juicio, añadir nada relevante a la última causal aplicable al presidente, infringir gravemente la Constitución o las leyes. En efecto, las normas sobre probidad y administración financiera y presupuestaria regional están fijadas por la ley, por lo que la referencia genérica a las leyes sería suficiente. La causal de comprometer gravemente el patrimonio personal no necesariamente supone infracción de la ley, pero implica hacer de la acusación constitucional explícitamente, a mi juicio, dado el órgano que conoce de ella, un juicio de mérito. Esto se refiere a lo que es, a mi juicio, el aspecto más problemático de la acusación constitucional en el texto constitucional vigente, que confunde la responsabilidad política de las autoridades acusables con su responsabilidad personal. Esa fue una desafortunada innovación del texto constitucional de 1980. Bajo la Constitución del 25, la acusación constitucional buscaba perseguir la responsabilidad política de las autoridades respectivas, y por eso era separada de la responsabilidad personal de las personas que ocupaban esos cargos. Acoger una acusación no implicaba, por eso, consecuencia personal para el condenado, sin perjuicio de que la Constitución ya señalaba, lo mismo que señala el texto actual, que el funcionario declarado culpable será juzgado con arreglo a las leyes por el tribunal ordinario competente, tanto para la aplicación de la pena señalada en el delito cometido, como para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado particulares. Esto, la responsabilidad personal juzgada por tribunales y la responsabilidad política juzgada por un procedimiento político ante órganos políticos mediante la acusación constitucional, era la solución hasta bajo la Constitución del 25. El texto constitucional de 1980 añadió a todo lo anterior una consecuencia personal de la condena a la acusación constitucional, la inhabilidad para desarrollar funciones públicas, sean o no de elección popular, durante 5 años. Esto introdujo una severa incoherencia que ha llevado a interpretar la acusación constitucional como si fuese un juicio sujeto a las exigencias del debido proceso. Evidentemente, desde el punto de vista del debido proceso, el Senado, órgano político por excelencia, está lejos de ser un juez imparcial, en el cual los acusados ya no comparecen personalmente a defenderse ante el Congreso, sino en muchos casos envían a sus abogados. Todos hemos visto el espectáculo, algo inexplicable, de senadores que repentinamente deben callar su opinión sobre una cuestión pública controvertida, con el argumento de que se ha presentado una acusación constitucional en contra, por ejemplo, de un ministro respectivo, y entonces no pueden manifestar opinión para mantener su imparcialidad. Todo esto parece en algún sentido un juego de máscaras, porque es evidente que el senador oficialista no es imparcial cuando se puso ministro de Estado, y que tampoco lo es un senador de oposición, dado lo que significa oficialista y de oposición. Si se trata de un juicio político, una causal amplia juzgada por un órgano político es adecuada, precisamente porque permite enjuiciar políticamente la acción de la autoridad respectiva. Si se trata de un juicio jurisdiccional, consideraciones de debido proceso sugieren causales más precisas que permitan a las autoridades respectivas conocer de qué precisamente podrían ser acusados en el desempeño de sus cargos. Como las autoridades acusadas arriesgan la suspensión de sus derechos políticos por 5 años, parece adecuado que las causales tengan cierta precisión, y por eso una causal genérica como esta última, me estaba refiriendo a la de comprometer gravemente el patrimonio regional, que permitiría destituir autoridades por una diferencia de criterio político solamente, no parece, en mi opinión, adecuada. Estas consideraciones sugieren simplemente hacer aplicable a los gobernadores regionales las causales de acusación del presidente de la República. Hay 2 cuestiones adicionales que me gustaría referirme, si tengo tiempo, señor presidente. La primera es la cuestión del reemplazo. Ninguno de los proyectos, como ya mencionaba el profesor Correa, ninguno de los proyectos se refiere a la cuestión del reemplazo del gobernador cuya culpabilidad haya sido declarada por el Senado. El artículo 23 octis de la ley 19.175 contiene reglas para el caso genérico de vacancia del cargo de gobernador regional, que entonces se aplicarían al caso de un gobernador que ha sido destituido por acusación constitucional. La regla de reemplazo es que el Consejo Regional procederá a elegir un nuevo gobernador regional que complete el periodo de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los consejeros regionales
en ejercicio. En mi opinión, es inconveniente que con independencia del plazo restante de ejercicio de la autoridad acusada, destituida, la designación del reemplazante sea en todo caso por el Consejo Regional. El gobernador es una autoridad elegida popularmente, por lo que en principio su reemplazo debería ser mediante el mismo mecanismo. La excepción a esta regla se justifica por razones de expedición, cuando el tiempo que resta para la siguiente elección hace difícil o innecesariamente dispendioso la realización de una elección popular. Esta es, por cierto, la solución que el texto constitucional hoy día contiene para todos los casos de vacancia del presidente de la República. Si la vacancia se produce faltando menos de 2 años para el término del periodo presidencial respectivo, el reemplazo debe ser elegido por el Congreso Nacional. Si ocurre faltando más de 2 años para la siguiente elección, deberá realizarse una nueva elección. Esta solución es la que parece más adecuada, a mi juicio, para el cargo de gobernador regional. Por último, una observación respecto de uno de los proyectos que se han difundido, que se refiere a las autoridades acusables y que no las restringe únicamente al gobernador regional, sino que sugiere o propone hacer extensible la acusación a los alcaldes. A diferencia del caso de los gobernadores, esto sí sería una modificación del statu quo constitucional existente, por lo que la cuestión de si es conveniente o no sí se plantea. Hoy los alcaldes pueden ser removidos de sus cargos por notable abandono de deberes, a solicitud de al menos 1/3 de los miembros del Consejo Municipal por el Tribunal Electoral respectivo. De este modo, la Ley 18.690 soluciona la contradicción fundamental ya indicada entre la responsabilidad política y la responsabilidad personal de los alcaldes. Dada la naturaleza del cargo al que se refiere, la naturaleza local del cargo al que se refiere, y el hecho de que las conductas de los alcaldes que constituyen notable abandono de deberes están legalmente tasadas por los artículos 49 bis, por ejemplo, a 65 a 67 de la Ley 18.695, esta solución parece adecuada y permitirla y extender la acusación constitucional a los alcaldes parece, a mi juicio, inadecuado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Fernando. Se ofrece la palabra, diputado Gonzalo Winter. Muchas gracias, presidente. Luego Presidente, por su intermedio quiero agradecer la presencia de los profesores Atria Correa y la profesora Peña. A pesar de parecer un proyecto relativamente sencillo, este proyecto nos trae discusiones que son muy profundas y que se han visto expresadas en las presentaciones, por breves que ellas sean, porque, en primer lugar, la separación entre el juicio político y el juicio propiamente jurídico es un tema que está evidentemente mal resuelto en nuestro actual ordenamiento jurídico. De hecho, si vemos las últimas acusaciones constitucionales que se han dado en los últimos 5 años en esta Cámara, que han sido muchísimas, todas traen un capítulo larguísimo al respecto, y creo que casi todos los abogados que han venido a exponer al respecto han dado cuenta de que habría una composición de nuestro diseño institucional que en realidad no terminaría de decidir si este va a ser un juicio político o jurídico, y que en realidad estaría incrustando características de uno en el otro. La otra discusión que se abre, que es bastante profunda, es si son actualmente acusables o no, donde el profesor Atria tomó posición de manera muy clara. Sin embargo, presidente, yo quiero hacer, por en honor al tiempo, una pregunta de un tema que creo que no está tratado y que es lo más inédito que estamos discutiendo acá. ¿Para dónde voy? El alcalde de Arica ejerce en nombre de los ariqueños un mandato sobre el municipio de Arica, y son todos los ariqueños los que tienen derecho a participar de esa elección, la elección de alcalde de Arica. Y tiene como ente fiscalizador y ente que lo puede destituir al Consejo Municipal de Arica. ¿Quién elige al Consejo Municipal de Arica? Todos los ariqueños, los mismos que eligieron al alcalde, y nadie que no esté inscrito para votar en Arica puede elegir al Consejo Municipal ni al alcalde. Es decir, el mismo pueblo que elige al alcalde, le da un mandato al alcalde, le da un mandato de fiscalización a un consejo municipal. En el caso del gobernador de la región de Arica y Parinacota, es toda la región de Arica y Parinacota la que elige al consejo regional, que fiscaliza al gobernador de la región. Nadie que no esté inscrito en esa región puede elegir a ninguno de los dos, y todos quienes están inscritos en esa región pueden elegir a ambos. En el caso del presidente de la República o del gobierno, es el Congreso Nacional, porque el presidente está mandatado por todos los chilenos, y al Congreso Nacional
actúa en representación de todos los chilenos. Es decir, hemos funcionado durante toda nuestra historia institucional haciendo espejos, pero que están vinculados al mandante, ¿cierto? El alcalde con el consejo municipal, en este caso el gobierno regional con el consejo regional, el gobierno nacional con el Congreso Nacional. Si se aprobara alguna de estas iniciativas, porque son muchas, unas mejores que otras, tendríamos por primera vez la posibilidad de que estén cruzados el que elige, es decir, el mandante del mandatario, con el que puede destituirlo. Porque sería los ariqueños los que eligen al gobernador de Arica Parinacota y sería el Congreso Nacional el que puede destituirlo. El Congreso Nacional, donde elegí la región de Arica Parinacota porque norte a sur es la primera que veo en el mapa, nomás, no estoy haciendo ningún punto ahí. Arica Parinacota tiene 3 votos en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, podrían el 100% de los habitantes de la región elegir a un gobernador, el 100% de los habitantes de la región considerar que lo está haciendo bien y que no tiene responsabilidad alguna en ningún asunto que se le imputa. Podría estar de acuerdo con aquello el Consejo Regional y otra instancia, que no es la que le dio el mandato, tendría facultades de destituirlo. Esta pregunta no significa que yo esté en contra de que esto quede así en la legislación. Sin embargo, quiero que toquemos el tema, quiero saber la posición de los académicos que hemos invitado el día de hoy, porque me parece que es lo más inédito que trae esta propuesta, este proyecto de ley, este proyecto de reforma constitucional, perdón, presidente, pero además también porque eso nos requiere un diseño, porque si considerásemos que lo que yo estoy planteando es cierto, es eludible, pero de igual modo establece que es menos deseable, es decir, que deberíamos evitarlo, así como la actual Constitución nos da a entender que le parece menos deseable que se instituya el presidente de la República, por eso le pone un quórum elevado. Si entonces por este motivo a ellos les parecería que también deberíamos hacer un diseño de esa acusación que le ponga más obstáculos a una destitución, justamente por el motivo que estoy planteando. Muchas gracias, diputado Gonzalo Inter. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, porque su opinión es bien interesante a la luz de las dificultades que hay con la aplicación o con la operación de la acusación constitucional en contra de los gobernadores regionales. Yo quisiera plantear que, por lo que hemos visto hasta ahora, se puede dar la situación de que la cesación del cargo de un gobernador regional puede establecerse por 2 vías distintas, una a través de una acusación constitucional tramitada en el Congreso, otra a través de un tribunal calificador de elecciones que lo declara judicialmente, pero por las mismas causales. Hay causales que son no idénticas, muy similares, tanto en la Constitución como también en la Ley 21.073. Y al existir causales muy similares se plantea la duda de qué pasa si se ejercen ambas, si existe alguna prelación entre el Congreso o el Tribunal Calificador de Elecciones, qué pasa si se plantean simultáneamente y hay decisiones contradictorias. En fin, plantea un conjunto de curiosidades que vale la pena mencionar. ¿Qué dice el tribunal? ¿Qué dice la ley 21.073? Dice que el gobernador va a cesar en el cargo, artículo 23 sexis, cuando incurre, entre otras causales, en notable abandono de deberes. En notable abandono de deberes. En la misma norma, más adelante, dice que se considerará que existe notable abandono de deberes cuando el gobernador regional transgrediere las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes que regulan el gobierno regional. Esa en síntesis es la causal que está en la ley 21.073, que se presentan los requerimientos al Tribunal Calificador de Elecciones, y una curiosidad que puede ser ejercida por los mismos ciudadanos, no solamente por los consejeros regionales. Y de aplicarse la norma del artículo 52, que son las causales relativas a la destitución de un presidente de la República, se entendería que se podría declarar al lugar una acusación constitucional que remueve a un gobernador regional por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, y esta es la parte que es similar, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes, que está en el artículo 52, número 2, letra A. Hay 2 causales muy similares,
en distintos niveles de tribunales que lo van a tener que revisar, probablemente con criterios distintos, unos más jurídicos, otros más políticos, pero a mí me parece que puede haber una incompatibilidad, una colisión de competencias que vale la pena preguntárselo a nuestros invitados, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra. Profesor Correa. Ahora sí que debo correr. Muchas gracias, presidente. Yo creo que son dos preguntas muy buenas, digamos, y van al fondo. Me parece a mí, reacciono frente a las observaciones del diputado Winter. Fiscalizar no es lo mismo que acusar y destituir, digamos, a pesar de que puede haber una zona que confluyan ambas. Ciertamente es bueno que terceros puedan ejercer las funciones de acusar y destituir y que no tengan el mismo origen. Y en el caso de los gobernadores, es lo que está vigente, claramente vigente, digamos, y que no tiene dudas de su aplicación. Esa destitución la hace el Tribunal Calificador de Elecciones y por lo tanto es un órgano distinto, es un órgano que yo creo que da sus buenas garantías de aplicación ecuánime, me parece a mí. Y entonces la pregunta es ¿quién debiera ser ese tercero? Yo mantendría al Tribunal Calificador de Elecciones a todo evento, solo o con la acusación constitucional. Y me parece que la reflexión del diputado Winter, si no lo entiendo mal, de esto de que si fuese el Congreso quien destituya al gobernador sería cruzado porque no hay más de 3 diputados de esta región o 5 o 6 de esta otra, digamos, me parece un argumento cierto, pero hasta por ahí no más, porque las acusaciones típicamente, por lo menos todas las últimas, tienden a alinear políticamente a las bancadas y por lo tanto se puede producir aquí el riesgo, y hay que mirarlo con esos ojos, creo yo, el riesgo de una búsqueda de destitución de un gobernador determinado con el objeto de que lo reemplace el gobernador de otra coalición política y que haya una acusación oportunista en ese sentido. Por eso pienso yo que no es descartable, no digo yo que sea obvio de que así deba ser, pero digo yo que no debiera ser descartable la posibilidad de pensar que las causales de destitución permanezcan en el Tribunal Calificador de Elecciones con causales tan especificadas, pero al mismo tiempo amplias como las que existen hoy día. La pregunta del diputado Soto es otra muy buena pregunta. A mí me parece que si se estableciera que los gobernadores son acusables, debiera haber una regla que establezca que presentado una acusación constitucional a la Cámara de Diputados, debiera suspenderse cualquier acción que se hubiera emprendido en contra del gobernador para su destitución en el Tribunal Calificador de Elecciones. Y que tampoco podrá iniciarse sino hasta que esté concluida la acusación. Yo creo que sería malo que hubiese 2 simultáneas. No me parece tan grave que hayan sucesivas porque nunca van a coincidir del todo las causales. Pero yo creo que no debieran jamás ser simultáneas. Y creo que debiera tener siempre prioridad aquella que inicie la Cámara de Diputados sobre la que el Tribunal Calificador. Eso es, presidente, agradezco mucho y aprovecho de despedirme. Voy a estar 5 minutos más, pero ya no voy a hablar más. Muchas gracias, don Jorge. Se ofrece la palabra, profesora Peña, luego don Fernando. Presidente, si le parece, creo que es más interesante escuchar al profesor Atria, que viene por primera vez, y yo me quedo al final a mayor abundamiento de lo que ya expresé la semana pasada. Como usted me dijo a mí, usted manda a profesora Peña. Profesor Atria, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la profesora Peña. Si me permiten, voy a responder las 2 preguntas en el sentido inverso. Quiero comenzar con la pregunta o la observación del diputado Soto. Yo creo que él tiene razón en que la existencia de 2 mecanismos para determinar el notable abandono de deberes es un problema. Yo sugeriría una de 2 soluciones.
una posibilidad es que digamos, al regular especialmente mediante esta reforma constitucional la acusación de los gobernadores regionales, se eliminar la posibilidad de que eso sea también conocido por el Tribunal Electoral. La otra posibilidad es que, como lo sugería el profesor Correa, la iniciación de una acusación constitucional ante el Congreso Nacional suspendiera el conocimiento de cualquier acusación por las mismas causales conocida por el Tribunal Electoral, y diría yo en ese caso que la decisión del Congreso produce, aunque técnicamente no es correcto, digámoslo así, espero que me entiendan, cosa juzgada respecto del asunto, en el sentido de si el gobernador es declarado culpable o absuelto por el Congreso Nacional, no podría ser conocido ese mismo, una acusación por las mismas causas por un Tribunal Electoral Regional, porque eso llevaría a la posibilidad de decisiones distintas, pero no en el sentido en que la jurisprudencia a veces da soluciones distintas. ¿Me quedé congelado, señor presidente? ¿O se me escuchó? No, perfecto. Y se me detuvo. Bien. Entonces, porque no sería simplemente que hay dos opiniones distintas, como uno puede ver en la jurisprudencia, sentencias contradictorias o sentencias distintas. Serían dos opiniones respecto del mismo caso que se formulan con juicios distintos, porque lo que se espera de la acusación constitucional, y ese es el problema de la contradicción al cual me refería antes, que es un problema, pero que no puede ser negado. Lo que se espera de la acusación constitucional, dado el órgano que conoce de ella, el órgano que acusa, la Cámara, y el órgano que decide, el Senado, es un juicio político respecto del notable abandono de deberes en este caso. Y lo que se espera del Tribunal Electoral no es un juicio político, sino es un juicio, por así decirlo, jurídico. Entonces yo creo que debería evitarse la posibilidad de que hubieran decisiones contradictorias pronunciándose sobre las mismas causales con juicios distintos, y si se acoge, o sea, en la medida en que haya acusación constitucional, eso quiere decir, yo creo que debe excluir la competencia del Tribunal Electoral para pronunciarse. Como les decía antes, eso se puede lograr por la vía de simplemente derogar la posibilidad o declarar que la competencia del Congreso Nacional es privativa, en el sentido de que una vez empezada a conocer la acusación constitucional por el Congreso, el Tribunal Electoral no tiene la competencia para hacerlo. Y respecto de la observación del diputado Winter, yo diría que la lógica de la representación política, y esta es una idea que es propia de la tradición democrática, que fue afirmada en la primera Constitución democrática, la Constitución de 1793 en Francia, es que los diputados, los representantes políticos no representan a los electores que votaron por ellos, ni a los electores de la circunscripción respectiva. Los diputados no son diputados de un distrito respectivo. No es que cada distrito envíe al Congreso, a la Cámara de Diputados, como si fuera una suerte de congreso de plenipotenciarios. No es que cada distrito envíe un representante del distrito a la Cámara de Diputados. Los diputados son representantes del pueblo chileno, elegido por razones administrativas que pueden de hecho cambiar, elegidos por determinados distritos. Pero no son representantes de esos distritos. Yo creo que la representación democrática supone que los diputados, o los representantes genéricamente hablando, vale lo mismo para los consejeros regionales, no son representantes de los distritos que los eligen. Por lo tanto, la preocupación es verdad que sería un caso novedoso en términos de la tradición política chilena, pero eso tiene que ver con que la idea, o la posibilidad de gobernadores regionales elegidos democráticamente, eso es lo novedoso. Y entonces, claro, eso exige una serie de ajustes que va a llevar a soluciones que, por cierto, serán novedosas en términos de la tradición constitucional chilena. Pero yo creo que eso no es, en mi opinión, no es problemático. Gracias, presidente. Gracias, profesor. Le pido a la comisión que damos para unos 10 minutos hasta que pueda exponer la profesora Marisol Peña, y luego el diputado Winter tenía un par de observaciones. Profesora Marisol Peña. Presidente, por su intermedio, saludar a los
diputados y diputadas, miembros de la comisión. Ahí veo a la diputada Pamela Giles, un gusto reencontrarla nuevamente, y por cierto a mis colegas profesores, al profesor Correa, que se acaba de retirar, y al profesor Fernando Atria. Ustedes tienen a disposición desde la semana pasada el PowerPoint donde consigné mis ideas respecto de estas 5 mociones que dan origen al proyecto de reforma constitucional que se está tramitando. Por lo tanto, me voy a permitir en breves minutos insistir solamente en algunas ideas y tratar de responder las preguntas formuladas por los diputados señores Winter y Soto. En primer lugar, al diputado Winter le señalo que usted plantea efectivamente el corazón del problema en este caso. Es acusable constitucionalmente, por ende, puede ser destituido en virtud de una declaración de culpabilidad pronunciada por el Senado una autoridad electa popularmente. Pareciera ese ser el kit del problema desde el punto de vista de la teoría democrática. Quisiera responderle de la siguiente manera, con 2 ideas. Primero, que lo que ustedes están debatiendo hoy día en la comisión no constituye ni mucho menos el primer caso, porque ha sido tradicional que la autoridad por excelencia, el jefe del Estado, elegido democráticamente, sea objeto de acusación constitucional. Por lo tanto, no sería, digamos, una situación totalmente anómala y extraña. En segundo lugar, porque usted señalaba cuál sería la diferencia entre los sistemas de elección y de cesación en el cargo entre el gobernador regional y los alcaldes. Y a mi juicio, señor diputado, la diferencia radica en los términos en los cuales está definida la competencia del gobernador regional en la Constitución después de la reforma del año 2017, donde se señala que el gobernador regional es la cabeza del Ejecutivo en la región. Usted no va a encontrar en el acápite relativo al gobierno y administración comunal ninguna frase similar, lo cual demuestra que hay una diferencia cualitativa en un Estado que sigue siendo unitario, aunque pretende ir avanzando progresivamente hacia la descentralización, entre la figura que representa el gobernador regional, que hoy es electo popularmente y que queremos separarlo del poder central en el sentido de responder igualmente ante los ciudadanos, y el alcalde. El alcalde, que es la cabeza de la administración regional, cuyo objetivo constitucional es satisfacer las necesidades de la comunidad local. Por lo tanto, hay un tema de diseño institucional, a mi juicio, que hace que podamos colocar al gobernador regional en la hipótesis en la cual se ponen las 5 mociones parlamentarias que han dado origen a este proyecto de reforma constitucional. Y ciertamente, diputado Winter, la forma que tenemos de evitar que la acusación constitucional sea usada como un instrumento al servicio de las mayorías políticas de turno para justamente lograr el alejamiento de los gobernadores regionales de su cargo, usted lo planteaba en términos de ponemos más obstáculos entonces para la acusación, y me parece que por esa razón la reforma del 2017 quedó trunca, ¿verdad? Porque se refirió a los quórums, pero no incluyó expresamente a los gobernadores regionales entre los sujetos pasivos de acusación constitucional. Diferencia. Le hace aplicable a los gobernadores regionales el mismo quórum que a la única otra autoridad elegida popularmente que está en el listado del artículo 52 letra B, que es el presidente de la República. O sea, mayoría de los diputados en ejercicio para que la Cámara de Diputados haga lugar a la acusación, y 2/3 de los senadores en ejercicio para que se declare la culpabilidad. Luego, yo creo que la preocupación que pudiera existir en términos que fueran fácilmente destituibles los gobernadores regionales, en gran medida se ve aplacada por el hecho de elevar los quórum y hacer que la acusación prospere con mayorías parlamentarias que sean serias y sustentables. En segundo lugar, respecto de la preocupación que manifiesta el diputado señor Soto,
está absolutamente relacionada con lo que planteé al final de mi exposición, señor diputado, de la semana pasada. Yo creo que viene un poco, decía mi maestro Alejandro Silva Bascuñán, una expresión que a mí todavía me gusta mucho, vine a revolverles un poco el gallinero, si me permiten la expresión, porque yo dije, no basta pensar en una reforma constitucional que va a producir, como lo ha dicho muy bien mi colega Jorge Correa, un eventual conflicto de competencia con el Tribunal Calificador de Elecciones. En efecto, la causal de infracción a la Constitución, que es la causal que por esencia configura la responsabilidad política de las altas autoridades, estaría replicada entonces en la Constitución y en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional. Luego, ¿quién es competente para juzgar? Mi solución, lo que yo les planteé la semana pasada, sería dejar la acusación constitucional de los gobernadores regionales reservada exclusivamente a infracciones constitucionales, que es lo que configura propiamente la responsabilidad constitucional, a diferencia de la responsabilidad administrativa, civiles y penales, y mantener en la ley orgánica de gobierno y administración regional esa causal de notable abandono de deberes que cubre las preocupaciones que algunos parlamentarios de la Cámara tienen, ¿verdad?, en relación a infracciones sobre manejos del patrimonio, por ejemplo, del gobierno regional. Y porque el artículo pertinente, que es el artículo 23 sexy, detalla un conjunto de causales que en el fondo son infracciones a la ley y que configuran responsabilidad administrativa que van a derivar en la cesación en el cargo pronunciada por un tribunal. Por lo tanto, señor presidente, con esto me callo para simplemente, por un lado, intentar responderle al diputado Winter y segundo, cerrar a lo mejor insistiendo en mi planteamiento original de la semana pasada. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted, profesora Peña, agradecer también al profesor Correa y al profesor Atria que nos acompañaron el día de hoy. Este es un proyecto que vamos a seguir tramitando. Yo quería pedir el acuerdo exclusivamente de la comisión para la siguiente sesión, el primer punto de la tabla, que era la ley de incendios, escuchar a los expositores que se han invitado y posteriormente votar en general ese proyecto de ley. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero que definan bien lo que quieren. Hoy día hablamos de otras cosas, no hablamos de Sí, antes. No sé, pero ¿por qué estamos tan apurados? no, para votar en general el proyecto, no en particular. No hay acuerdo, no hay acuerdo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.